El Paul Hanging, la brutal justicia de la posguerra. Un continente en busca de justicia. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en mayo de 1945, Europa emergía de un abismo de destrucción sin precedentes. Las ciudades reducidas a escombros, los campos de concentración liberados y millones de vidas perdidas exigían una respuesta contundente, como castigar a los responsables de los crímenes más atroces de la historia moderna. Mientras los juicios de Nuremberg, con su meticulosidad legal, procesaban a la élite nazi bajo supervisión internacional. En Europa del Este, especialmente en Checoslovaquia y Hungría, se adoptó un método de ejecución mucho más visceral y despiadado: el Paul Hanging o ahorcamiento en poste. Entre 1945 y 1947, este procedimiento no solo buscaba terminar con la vida de los condenados, sino infligirles un sufrimiento prolongado, convirtiéndose en un símbolo de la furia colectiva de naciones devastadas por la ocupación nazi. El Paul Hanging no era una invención nueva. Sus orígenes se remontaban a los castigos militares del Imperio Austrohúngaro, donde se usaba para ejecutar a desertores y traidores en el campo. Sin embargo, en la posguerra, resurgió con un propósito específico: castigar de manera ejemplar a criminales de guerra nazis y sus colaboradores locales. Este método, lejos de la rapidez de la horca tradicional, era un espectáculo público diseñado para reflejar el dolor infligido por los perpetradores. Pero, ¿era esto justicia o mera venganza? A continuación, exploramos la historia del Paul Hanging, su mecánica, los contextos en los que se aplicó y las historias de algunos de los criminales más notorios que enfrentaron este destino, como Karl Hermann Frank, Ferenc Stasi, Kurt Daluege, András Kuhn y Laszlo Endre. El mecanismo del Paul Hanging: una muerte lenta y pública. A diferencia de la horca convencional, que utilizaba una trampilla para provocar una caída repentina y una fractura cervical instantánea, el Paul Hanging era deliberadamente cruel. El procedimiento se llevaba a cabo con un poste de madera de aproximadamente 3 metros de altura, firmemente anclado al suelo. El condenado era conducido al lugar de ejecución con las manos atadas a la espalda y los pies asegurados para evitar cualquier resistencia. Una cuerda se colocaba alrededor de su cuello, pasaba por un gancho o polea en la parte superior del poste y quedaba en manos del verdugo, quien controlaba cada aspecto del proceso. La ausencia de caída era lo que hacía al Paul Hanging particularmente inhumano. El verdugo elevaba ligeramente al condenado mediante una eslinga en el pecho, para luego liberarla abruptamente. El peso del cuerpo del prisionero tensaba la cuerda, comprimiendo su tráquea y arterias carótidas, lo que provocaba una asfixia gradual. Este proceso podía durar entre 3 y 5 minutos, durante los cuales la víctima permanecía consciente, luchando desesperadamente por respirar. Los testigos describían rostros enrojecidos, ojos desorbitados y cuerpos temblando en una agonía visible. No había misericordia en este método, la muerte llegaba solo tras un sufrimiento prolongado. El diseño del Paul Hanging permitía su uso en casi cualquier lugar: plazas públicas, patios de prisiones o incluso campos abiertos. Esta simplicidad logística, heredada de su uso militar, lo hacía ideal para ejecuciones masivas en un contexto de posguerra donde los recursos eran escasos. Sin embargo, su propósito iba más allá de la mera eliminación del condenado. Era un acto de comunicación, un mensaje a las multitudes de que la justicia, aunque brutal, había llegado. Contexto histórico: la ira de una Europa traumatizada. La elección del Paul Hanging no fue accidental. En Checoslovaquia y Hungría, países que habían sufrido la ocupación nazi y la colaboración de fascistas locales, la necesidad de castigo era tanto moral como política. Las autoridades locales, a menudo respaldadas por los nuevos regímenes comunistas, argumentaban que quienes habían perpetrado asesinatos masivos, torturas y deportaciones no merecían una muerte rápida. El Paul Hanging, con su asfixia lenta y pública, reflejaba la magnitud del dolor infligido a las víctimas del Holocausto y otros crímenes de guerra. En Hungría, el método tenía un simbolismo adicional. Los miembros del Partido de la Cruz Flechada, liderado por Ferenc Stasi, habían ejecutado a miles de judíos en las orillas del Danubio, atándolos en grupos para que se ahogaran en aguas heladas. El Paul Hanging, con su estrangulación deliberada ante los ojos de la multitud, era una réplica macabra de esos crímenes, un castigo que buscaba igualar la crueldad de los perpetradores. En Checoslovaquia, figuras como Karl Hermann Frank, responsable de la masacre de Lidice, enfrentaron este método como una forma de expiación pública por sus atrocidades. Las ejecuciones eran espectáculos cuidadosamente orquestados. En Praga,
El patio de la prisión de Pankráck se convirtió en un escenario recurrente, mientras que en Budapest, la plaza frente a la Academia de Música se transformó en un cadalso público. Miles de personas asistían, desde sobrevivientes del Holocausto hasta familiares de víctimas, observándolo todo en un silencio sobrecogedor. Fotógrafos y camarógrafos documentaban cada momento, asegurando que las imágenes de estos ajusticiamientos quedaran grabadas en la memoria colectiva. El ritual de la ejecución. El pole hanging seguía un protocolo estricto, ejecutado por verdugos profesionales que dominaban la técnica tras años de experiencia. El proceso comenzaba con el traslado del condenado al poste, escoltado por guardias armados. Un sacerdote ofrecía los últimos ritos, aunque no todos los condenados los aceptaban. El verdugo, a menudo vestido con traje formal y sombrero, ajustaba metódicamente las ataduras y la cuerda, asegurándose de que todo estuviera en orden. En voz alta, se leía la sentencia, detallando los crímenes del condenado para reforzar la legitimidad del castigo. Se permitía al prisionero pronunciar unas últimas palabras, que variaban desde súplicas de clemencia hasta proclamas ideológicas. Algunos, como Ferenc Szálasi, defendían su causa fascista hasta el final. Otros, como Karl Hermann Frank, admitían parcialmente su culpa. Una vez concluido este paso, el verdugo procedía a elevar al condenado y liberar la eslinga, iniciando el proceso de asfixia. Los informes indican que los verdugos podían ajustar la tensión de la cuerda para controlar la duración de la agonía, siguiendo instrucciones específicas de las autoridades. Las reacciones del público eran diversas. Algunos observaban en un silencio solemne, como si asistieran a un ritual sagrado. Otros, especialmente en el caso de criminales particularmente odiados como András Kuhn, gritaban en aprobación. Para muchos sobrevivientes, estas ejecuciones ofrecían un cierre doloroso pero necesario. Para otros, perpetuaban un ciclo de violencia que Europa necesitaba superar. Figuras notorias ejecutadas por pole hanging. El pole hanging se utilizó contra una variedad de criminales, desde oficiales de las SS hasta colaboradores locales y líderes fascistas. A continuación, se detallan las historias de 5 figuras emblemáticas que enfrentaron este destino, ilustrando la diversidad de los perpetradores y la magnitud de sus crímenes. Karl Hermann Frank, el amo de Bohemia. Nacido el 24 de enero de 1898 en Karlovy Vary, protectorado de Bohemia y Moravia. Karl Hermann Frank creció en un entorno de nacionalismo alemán radical, influenciado por su padre, quien despreciaba la coexistencia con los checos. Inhabilitado para el servicio militar por problemas de visión, Frank analizó su frustración en la política. En los años 20, su librería en Karlovy Vary se convirtió en un centro de propaganda pangermanista y antisemita. Uniéndose al Partido de los Sudetes, trabajó para desestabilizar Checoslovaquia, ascendiendo tras la anexión nazi de 1938 como oficial de las SS y administrador clave del Protectorado de Bohemia y Moravia. Como secretario de Estado y jefe de las SS en la región, Frank supervisó la clausura de universidades, el arresto de intelectuales y la represión sistemática de la cultura checa. En 1942, tras el asesinato de Reinhard Heydrich, ordenó la masacre de Lidice. 173 hombres fueron ejecutados, mujeres deportadas a Ravensbrück y la mayoría de los niños enviados a campos de exterminio. El pueblo fue arrasado por completo. Capturado en mayo de 1945 mientras intentaba huir, fue juzgado en Praga en 1946. Condenado por crímenes de guerra, enfrentó el pole hanging el 22 de mayo de 1946 en la prisión de Pankráck, ante una multitud de más de 5,000 personas. Su muerte, lenta y pública, fue vista como un acto de justicia por los checos que había aterrorizado. Ferenc Szálasi, el dictador fascista de Hungría. Nacido el 6 de enero de 1897 en Koize, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Ferenc Szálasi, de ascendencia armenia y alemana, tuvo una prometedora carrera militar antes de radicalizarse tras el Tratado de Trianon de 1920, que desmembró Hungría. En los años 30, fundó el Partido de la Cruz Flechada, promoviendo el hungarismo, una ideología fascista que glorificaba la herencia magiar y abogaba por la expansión territorial. Tras varios arrestos por su activismo extremista, asumió el poder en octubre de 1944 tras un golpe orquestado por los alemanes, liderando un régimen de terror en Budapest. Bajo su mandato, la Cruz Flechada ejecutó a miles de judíos en las orillas del Danubio y resistió inútilmente el asedio soviético de Budapest, causando decenas de miles de muertes civiles.
Esztálasy huyó en 1945, llevándose las joyas de la corona húngara, pero fue capturado por los estadounidenses. Extraditado a Hungría, fue juzgado en 1946 por traición y crímenes de guerra. El 12 de marzo de 1946, fue ejecutado por Paul Hanging en la plaza frente a la Academia de Música de Budapest, ante miles de espectadores silenciosos. Su muerte marcó el fin de la era fascista en Hungría. Kurt Daluege, el arquitecto del terror nazi. Nacido el 15 de septiembre de 1897 en Kreuzburg, Silesia. Kurt Daluege, veterano de la Primera Guerra Mundial, se unió a los Freikorps tras la derrota alemana, combatiendo a comunistas y separatistas. En 1926, se afilió al partido nazi, organizando la SS en Berlín y transformándola en una fuerza letal. Como jefe de la policía alemana tras 1933, purgó las fuerzas de seguridad y participó en la Noche de los Cuchillos Largos. Durante la guerra, sus batallones policiales ejecutaron masacres en Polonia y la Unión Soviética, incluyendo el apoyo a la matanza de Babi Yar. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942, Daluege asumió como protector interino de Bohemia y Moravia, ordenando la destrucción de Lídice y ejecuciones masivas. Un ataque cardíaco en 1943 limitó su actividad, pero no su responsabilidad. Capturado en 1945, fue extraditado a Checoslovaquia y ejecutado por Paul Hanging en Praga en 1946. Su muerte simbolizó el castigo a los burócratas del terror nazi. András Kun, el sacerdote convertido en asesino. Nacido el 8 de noviembre de 1911 en Nyírbászár, Hungría. András Kun, sacerdote franciscano, pervirtió su vocación tras ser expulsado de su orden por antisemitismo. En 1944, como miembro de la Cruz Flechada, lideró escuadrones de la muerte en Budapest, masacrando judíos en hospitales y en el Danubio. Su sadismo, combinado con simbolismo religioso, horrorizó incluso a sus aliados. Arrestado brevemente por el régimen de Esztálasy, escapó tras la caída de Budapest, pero fue capturado en 1945. Juzgado por crímenes contra la humanidad, fue ejecutado por Paul Hanging el 19 de septiembre de 1945 en Budapest. Su caso conmocionó a la Iglesia y a los sobrevivientes judíos. László Endre, el burócrata del Holocausto. Nacido el 1 de enero de 1895 en Aboni, Hungría. László Endre, un administrador meticuloso, organizó la deportación de 437,000 judíos húngaros a Auschwitz en 1944. Desde el Ministerio del Interior, colaboró con Adolf Eichmann, diseñando un sistema logístico eficiente para el genocidio. Destituido temporalmente por el regente Horthy, regresó bajo Esztálasy, pero huyó ante el avance soviético. Capturado y extraditado, fue juzgado en 1945 y ejecutado por Paul Hanging el 29 de marzo de 1946 en Budapest. Su caso destacó el papel de la burocracia en el Holocausto. Otros casos significativos. Además de estas figuras, el Paul Hanging se utilizó contra otros criminales, como Bela Imredi, ex primer ministro húngaro que promulgó leyes antisemitas, y Mária Ormos-Nagy, una informante de la Gestapo. Estas ejecuciones, aunque menos documentadas, reflejaban la amplitud del castigo en la posguerra. El declive del Paul Hanging. Para finales de 1947, el Paul Hanging comenzó a desaparecer. Los principales criminales ya habían sido ejecutados, y la Guerra Fría reorientó las prioridades hacia nuevos enemigos políticos. Las ejecuciones públicas, inicialmente catárticas, empezaron a ser vistas como espectáculos macabros, incompatibles con los ideales democráticos emergentes. En Checoslovaquia, una reforma penal de 1947 abandonó el método, optando por la horca tradicional o el fusilamiento. En Hungría, las últimas ejecuciones públicas por Paul Hanging ocurrieron en 1947, reemplazadas por métodos discretos bajo el régimen comunista. Este cambio reflejaba una transición en la concepción de la justicia. El Paul Hanging, con su retribución pública, ofrecía una catarsis inmediata, pero perpetuaba la violencia que Europa buscaba dejar atrás. Con el tiempo, la pena de muerte misma fue cuestionada, siendo abolida en Hungría en 1990 y en Checoslovaquia, luego República Checa y Eslovaquia, en 1990 y 1993, respectivamente.